Capítulo 207. Encuentra algo. La enfermera estaba colocando una nueva bolsa de suero intravenoso cuando Nina comenzó a abrir lentamente sus ojos. La enfermera se volvió hacia ella, le mostró una sonrisa y le preguntó: «¿Cómo se siente, señora G?» «Me siento mejor, gracias», respondió Nina. Apoyó firmemente sus brazos sobre la cama y se sentó sobre ella. «Tengo que ir al baño», le dijo a la enfermera. «Está bien, déjame ayudarte a levantarte. Por favor, muévase despacio, ya que aún no ha recuperado toda la fuerza». «Tómeselo con calma», le recordó la enfermera. Se veía muy joven, posiblemente era nueva en el trabajo. Tenía ese aura que reflejaba un genuino deseo de ayudar y servir de forma desinteresada. Nina sentía un dolor en su pecho por la culpa debido a lo que estaba planeando hacer. «Estoy bien, yo puedo hacerlo sola». A pesar de que no había comido nada en todo el día, pudo reponer el azúcar en la sangre con la piruleta. Mientras se dirigía al baño, la enfermera la siguió y llevó por ella el suero intravenoso. Entró al baño, frunció los labios y le preguntó tímidamente a la joven enfermera: «Disculpe, ¿podría darse la vuelta?» «Por supuesto, no hay problema», la enfermera dijo esas palabras con una sonrisa sincera en sus labios. Cuando la enfermera se dio la vuelta, el rostro tímido de Nina cambió por completo. Enseguida miró directamente a uno de los laterales del cuello de la enfermera, un fuerte pellizco, pero mesurado cerca de la arteria carótica, debía dejarla inconsciente. Nina comenzó a descargar la cinta adhesiva que tenía sobre la aguja que estaba en una de las venas del dorso de su mano. «Puede que necesite un tiempo», dijo mientras tomaba una bocanada de aire y sacaba un sumo cuidado la aguja. La enfermera fue paciente con ella y le respondió: «Tómese todo el tiempo que necesite». El corazón de Nina comenzó a latir muy rápidamente. Sabía que debía dejar inconsciente a la enfermera si quería escapar, pero quería hacerlo de una forma que no lastimara. Después de que la enfermera perdiera el conocimiento, Nina la dejaría en la cama. Eso era lo mínimo que podía hacer por ella, luego de haberle ofrecido sus cuidados. Después de que la pequeña marca de la aguja en el dorso de su mano finalmente dejó de sangrar, Nina tiró el inodoro y mientras éste hacía su sonido característico, pellizcó el punto de presión en el costado del cuello de la enfermera. Como estaba planeado, Nina dejó a la enfermera inconsciente sobre la cama y tomó su uniforme. Luego se colocó una mascarilla quirúrgica, dejándose así irreconocible. Al colocar a la joven enfermera inconsciente en la cama, le puso una sábana que le cubría hasta la cabeza y luego se aseguró de que nada pareciera estar fuera de lugar. La aguja, que antes estaba insertada en la vena de su mano, la dejó debajo de las sábanas, justo al lado de la mano de la enfermera. Al menos, a simple vista, la escena parecía completamente normal. Tomando aire profundamente como si se preparara para zambullirse en una piscina, Nina tomó la bandeja que trajo la enfermera y salió de la habitación como si nada. El hombre que custodiaba su puerta ni siquiera la miró por segunda vez, lo cual indicaba que no sospechaba absolutamente nada. Antes de que John regresara, Nina había salido con éxito del hospital y había tomado un taxi hasta el número 4 West Forest Street. Cuando llegó a su destino, ya estaba empezando a oscurecer. El clima de esa noche era el mismo del día anterior por la mañana. La fresca brisa de la tarde soplaba suavemente, pero traía consigo un frío bastante incómodo. Cuando Nina abrió la puerta principal,
pudo ver que la habitación seguía intacta, es decir, nadie había puesto aún ni un solo dedo sobre la escena del crimen. Encendió las luces y ya se encontraban 2 pasos dentro cuando sintió que algo andaba mal. La temperatura no era la que se suponía que debía ser. La habitación estaba un poco más cálida. Cuando ella había llegado el día anterior por la mañana, la habitación estaba extrañamente fría, casi a la misma temperatura del exterior, pero Nina lo ignoró de la misma forma como lo había hecho con sus sentimientos hacia la repentina muerte de Cristina. Simplemente supuso que la gente sentía frío en los lugares donde moría un ser querido. En términos generales, la temperatura interior de la habitación debe ser más alta que la temperatura del exterior. Alguien encendió el aire acondicionado el día anterior. Esa idea vino a su mente. De repente comenzó a buscar el control remoto del aire acondicionado en la sala de estar y finalmente lo encontró debajo del sofá donde encontraron el cuerpo de Cristina. Nina se inclinó un poco y lo recogió. Parecía que el asesino había arrojado el control remoto a propósito en ese lugar. La pequeña pantalla del control indicaba una temperatura muy baja, lo que hizo meditar un poco a Nina. ¿Por qué estás puesto en una temperatura tan baja? Nina tardó unos segundos en darse cuenta de la posible explicación. Finalmente concluyó: la hora de la muerte no es la correcta. El asesino encendió el aire acondicionado durante el asesinato para engañarnos a todos. Pero, ¿qué debo hacer ahora? No sé cómo estimar la hora de la muerte dada esta nueva información, pero estoy bastante segura de que la tía Cristina murió antes de las 9. Esto definitivamente cambia las cosas. Por un lado, Noah no se encontraba ahí y Nina no traía su teléfono celular con ella, así que no había forma de contarle a nadie sobre lo que acababa de descubrir. Lo único que podía hacer era seguir buscando otras pistas. Ayer por la mañana ella no había prestado suficiente atención a los detalles, pero ahora ya estaba pensando con mayor claridad. Nina caminó por toda la sala de estar y luego subió a la habitación del segundo piso, donde encontró algo extraño. La casa de esa habitación estaba pulcramente hecha, pero cuando Nina se acercó y la olió, percibió un olor a humedad. Esto indicaba que la cama no se había utilizado durante mucho tiempo. Colgadas en el armario solo había unas pocas prendas de vestir de mujer, lo que hacía parecer casi vacío. Nina había visto a Cristina muchas veces y nunca la vio usar ropa de negocios. A ella le gustaban más los vestidos hermosos y muy femeninos, pero esos no estaban por ningún lado. Los cosméticos y las joyas que estaban en la cómoda también eran bastante escasos, y eso no era algo propio de Cristina. Nina tampoco encontró su perfume en ningún lado, lo cual también le pareció muy extraño. Cuando regresó a la sala, se dio cuenta de que los artículos de la lista que le dio Cristina no se encontraban en la casa. Este no es el lugar donde ella viva. Tiene que haber otro sitio. Si puedo encontrar su residencia real, tal vez pueda encontrar algo que abra el caso. Luego de llegar a la conclusión, salió corriendo por la puerta. No llevaba con ella su reloj de mano, por lo que la única forma de investigar era encontrando un cibercafé cercano. Tan pronto como entró en uno, el chico salió de su puesto para ir al baño. Nina no lo pensó 2 veces y se sentó en su asiento. El hombre que se encontraba a su lado estaba demasiado ocupado jugando como para preguntarle si conocía al chico que acababa de dejar el asiento. Nina cerró la ventana de juego y abrió un buscador. Con sus dedos golpeando como locos el teclado, comenzó a buscar algún lugar
que estuviese registrado a nombre de Cristina. No por mucho tiempo, algo apareció en la búsqueda, una residencia privada en el número 2 Lanting Road. Era en uno de los suburbios muy remotos con varias villas, pero las personas que se pueden permitir vivir allí tienen sus propios autos, así que no importaba. Nina salió del cibercafé, volvió a ponerse la mascarilla y luego paró un taxi. Para ella era mejor viajar de manera incógnita. John tenía ojos en toda la ciudad, así que fácilmente podría abordar un taxi que la llevaría directamente a Time Group una vez que el conductor la reconociera. Ella ya había llegado tan lejos que no podía permitir que sus esfuerzos fueran en vano. Nina llegó a su destino un poco más rápido de lo que pensaba. El taxista quería cobrarle 30 yuanes por el viaje, pero ella no tenía dinero en efectivo. Sin dudarlo, sacó de su bolsillo el bolígrafo de John y se lo entregó al conductor. «Pagaré mi pasaje con esto», dijo ella. De mala gana, el conductor tomó el bolígrafo y preguntó: «¿Esto cuánto vale?». Antes de que Nina pudiera responder, se estaba sintiendo sorprendido y maravillado por el material en el que estaba hecho el bolígrafo. No había duda, le acababa de entregar al conductor un objeto de oro puro que seguramente valía bastante dinero. El conductor sonrió codiciosamente y Nina tomó esa reacción como una señal de que ya podía salir del auto. Nina no dijo una sola palabra más. Luego de salir del taxi, mientras el conductor admiraba el pago que acababa de recibir, ella se volteó y se encontró frente a la puerta principal del número 2 Lanting Road. Más allá de esa puerta de hierro, lo único que reinaba era una completa oscuridad. Se acercó a la puerta y la empujó hacia adelante lentamente. Con un suave ruido generado por las bisagras de la puerta, se abrió. Nina se sintió sorprendida por encontrar la puerta abierta, pero no tanto como por el hecho de que cuando estaba a punto de entrar, alguien la detuvo de repente. «Nina», dijo Albert, saliendo de la oscuridad y frunciendo un poco el ceño. La sorpresa podía verse en su rostro antes de una mirada maliciosa cruzada por sus ojos y desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. La luz de la carretera más cercana era tan tenue que no podía ver con total claridad el rostro de Albert. Sin embargo, ella reconoció su voz. «Albert, ¿qué estás haciendo aquí?», le preguntó. «En realidad, debería ser yo quien te haga esa pregunta», respondió él. Antes de que Nina pudiera responder, él continuó diciendo: «Vivo por aquí, en la número 4 Lanting Road, un poco más allá». «¿De verdad?». «Vine aquí buscando a alguien». Nina no estaba siendo sincera. Albert probablemente se dio cuenta de eso, así que cambió de tema. Mientras tanto, el taxista vio a la mujer que acababa de dejar a través de su espejo retrovisor. La vio hablando con un hombre y el conductor vio el rostro de Albert. Capítulo 208. El novio de Cristina. Albert y Nina estaban hablando tranquilamente sobre cosas intrascendentes cuando él observó los ojos de la chica fijos en la villa. Toda la casa hallaba envuelta en la oscuridad, como si hubiera borrado de un golpe cualquier rastro de vida. «¿Buscas a Cristina?», preguntó el hombre. «¿Lo sabes?», preguntó ella a su vez, atónita mientras miraba el rostro amable y sonriente de Albert. Este había estado mirando la casa como si estuviera observando algo que amara. Nina se sentía aún más confundida. «Sabes que esta es la casa de Cristina, ¿verdad?». «Lo sé», respondió él con calma, mientras volvía la casa y se veía la confusión en sus ojos. «¿No te lo dijo Noah?». Ella todavía no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. «¿El qué?».
¿Sabía que Cristina había muerto? Siempre he estado muy unido a Noah y a Cristina. Cuando éramos niños solíamos jugar todo el tiempo y con los años nos hemos convertido en los mejores amigos, dijo Albert sonriendo levemente y miró hacia la casa con un destello de tristeza en sus ojos. Lo que quería decir era que en realidad Cristina siempre fue el amor de su vida. Sin embargo, ni siquiera Noah lo sabía, así que, ¿cómo podía contárselo a Nina? Pensé que Noah te lo habría contado todo, porque al fin y al cabo siempre te trata muy bien. Me preguntó, ¿por qué no mencionó esto? Le dijo mirándola a los ojos y escondiendo palabras detrás de su mirada. Ella entendió sus verdaderas intenciones con maestría y dijo, él simplemente me trata como a una hermana. ¿En serio? Respondió Albert, riéndose entre dientes. No se creyó ni una sola palabra de aquello y en lugar miró al cielo con nostalgia. Al principio, ella me trató simplemente como a su hermano pequeño. ¿Cómo? Dijo Nina, sin escuchar claramente su última frase y mirando su rostro distante. A pesar de que estaba sonriendo, se le veía envuelto en un aire de tristeza. Nina no podía dejar de sentir que algo iba mal con Albert desde anoche. La chica le preguntó, «Algo no va bien contigo desde ayer. ¿Qué ocurre?» Él se quedó helado, la miró fijamente y avergonzado giró la cabeza y su mirada tenía un aspecto trascendental en ese momento. «¿Qué crees que ha ocurrido?» «Solo es que el señor Xi ha estado haciendo negocios ocultos y se ha llevado mis pedidos por valor de $1.000 millones. Ella se dio cuenta entonces de que no sabía que Cristina estaba muerta». Exhaló un suspiro de alivio. Dado que ambos tenían una relación tan estrecha, se habría sentido devastado si se enterara de lo que había sucedido. No quería decir nada hasta que no descubrieran exactamente qué había causado la muerte de la tía. Sin embargo, no pudo evitar sentir lástima por la situación actual de la empresa de Albert. Formar parte de las familias ricas parecía un cuento de hadas a simple vista, pero en realidad había multitud de problemas ocultos. En ese aspecto, John también era muy bueno y astuto. Cristina me pidió que tomara algo de aquí, así que simplemente voy a entrar, dijo Nina mientras extendía la mano y abría la puerta de hierro. La investigación del caso era lo principal que tenía aún en su mente. La sonrisa del rostro de Albert se desvaneció y preguntó en voz baja, ¿de verdad? Sin dar una respuesta, ella lo miró con recelo. Terminó y tenía miedo de que él supiera algo. Sin embargo, no estaba demasiado preocupada porque no daba señales de saber que Cristina estaba muerta. El hombre entró con una cálida sonrisa en su rostro. «Déjame acompañarte. Escuché decir a Noah que Cristina se fue de viaje al extranjero, así que supongo que debe haber olvidado llevarse algo. Mi casa está muy cerca, por lo que vengo aquí de vez en cuando y seguramente estoy más familiarizado con este lugar que tú. Quizás pueda ayudarte a encontrar lo que estás buscando». «De acuerdo», respondió ella tras pensar un rato y le siguió. Entraron por la puerta que abrió Nina porque no estaba cerrada con llave y tan pronto como se encontraron en la sala de estar, las luces se encendieron, dando vida a aquella misteriosa villa. «¿Por qué Cristina no cerraría la puerta cuando se fue?», preguntó ella confundida. Miró hacia abajo y vio un par de zapatillas de hombre a un lado, junto a las de la mujer. Levantó los ojos y miró alrededor de la sala. La casa era mucho más animada que la de West Forest Street y estaba magníficamente decorada, conservando un ambiente cálido. Sobre la mesa de té había algunas revistas financieras y de moda, mientras que la pared se veía plagada de fotos de Cristina. En ellas sonreía con mirada afectuosa
y se la veía hermosa, pero ninguna de las fotos la hacía parecer muy alta, así que el fotógrafo debía ser más alto que ella. Nina se dio cuenta de que el fotógrafo debía ser alguien que le gustaba mucho porque sonreía feliz en todas las imágenes. ¿El fotógrafo sería su novio? Por toda la casa había rastros de que un hombre estaba viviendo allí. Nina percibió un ligero aroma proveniente de la cocina y pensó que solo un uso constante de esta dejaría ese olor en la habitación. Fue a la cocina. El olor a comida no resultaba en absoluto desagradable, sino que, al contrario, la hacía sentir como en casa. Abrió la nevera y descubrió que estaba lleno de muchas cosas cuidadosamente colocadas dentro. Había una nota que decía: Cristina, calienta la leche antes de beberla. Las otras bebidas solo se pueden tomar cuando alcancen la temperatura ambiente, así que no las bebas mientras estén frías. De lo contrario, es posible que te duela el estómago y no seré yo quien te caliente la tripa luego. Al mirar aquella nota tan considerada, su corazón no pudo evitar derretirse. Pensó en la vez en que le pidió a John que hiciera lo mismo. Le encantaba cuando él la ayudaba a calentar el estómago. Ella miró la nota riendo. Quizás actuar como un pequeño horno es parte de ser un hombre, porque todos parecen tener el mismo trabajo, murmuró. ¿Qué estás mirando?, preguntó Albert, que apareció repentinamente en la cocina y sorprendió a Nina. Nada, creo que probablemente Cristina y su novio se aman sinceramente, respondió mientras le devolvía la nota y cerraba la nevera. Simplemente no entendía por qué dos personas que se amaban tanto mantenían su relación en privado. ¿Tendría algo que ver con sus identidades? El análisis de Nina sobre la relación de Cristina realmente llamó la atención de Albert, que preguntó: ¿cómo sabe que se aman? Ella le miró con recelo y pensó que nadie sabía que Cristina estaba enamorada. Ciertamente parecía que Noah no lo sabía. De lo contrario, ¿cómo no podía ser que investigara a la persona más cercana a Cristina cuando la encontraron muerta? Las palabras de Nina provocaron una respuesta de Albert. No le importaba que tuviera novio, pero quería saber simplemente por qué ella estaba segura de que se amaban. ¿Entonces sabe que tiene novio? ¿Lo conoces?, preguntó ella, mirándole inquisitivamente. Noah y Nina ya habían sospechado que el asesino probablemente tenía una relación cercana con ella. Su novio aún no se había presentado, por lo que naturalmente era un sospechoso. El hombre miró los ojos expectantes de ella y dijo tras una pausa: Sí, lo conozco. ¿Puedes decirme quién es?, preguntó, esperando que finalmente lograra un gran avance. Pero él negó con la cabeza y dijo: Le prometí que no se lo diría a nadie. No quiere hacerlo público. Teme que afecte las acciones de su empresa y que otros aprovechen la oportunidad para usurpar el poder, y entonces no podría mantener el negocio familiar para Noah. Esa era la razón por la que su relación no era pública, y Albert no podía sentir nada más que impotencia ante ello. No importa lo que hubiera hecho, porque Noah siempre ocuparía el primer lugar en el corazón de Cristina. Capítulo 209. Cristina y Albert, primera parte. Ya veo, dijo Nina con un asentimiento. La última carta de Cristina antes de su muerte mostraba cuánto amaba a Noah y se había preocupado por él hasta el final de su vida. Sin embargo, había algo extraño. Si le importaba tanto, ¿por qué elegiría suicidarse? Teniendo eso en cuenta, nadie podría cambiar su condición de que alguien había matado a la mujer. El número uno en su lista de sospechosos era el novio de esta última, pero todavía no se le ocurría el motivo del asesinato y necesitaba la evidencia exacta para ayudar su teoría.
También había una suposición que seguía rondando la idea de Nina, y era que Cristina probablemente se había metido en una discusión acalorada con alguien, y éste la había terminado apuñalando en el vientre debido a un ataque de ira. Lo cierto era que debía seguir investigando sobre el motivo de la pelea. De pronto su ceño se profundizó al pensar en el brazalete que apareció en la escena del crimen. Había tantas cosas revoloteando en su cabeza que cuando al fin creyó que había llegado a alguna parte de sus ideas, terminaron enredados en un desastre de nuevo. Podría haber ayudado si supiera más sobre la Oxisa y su pareja. No sabía que Cristina tiene novio. Pero, por lo que veo, tú sí sabes sobre eso y debes tener algo de información. ¿No es así? Cuestionó ella, lanzándole una mirada que no le dejó espacio a Albert para negar el hecho, a pesar de que éste pareció confundido por un momento. Luego puso una pequeña sonrisa y si bien parecía accesible a primera vista, su expresión era en realidad distante. Nina, a veces eres demasiado inteligente, dijo como respuesta, aunque esta sonó más como una advertencia. A juzgar por la reacción de él, la joven solo pudo sospechar que el hombre en cuestión no era cualquier persona común. ¿Hay algo de malo en ser inteligente?, consultó ella, fingiendo ignorancia. La sonrisa falsa de Albert desapareció y continuó mirándola con frialdad, pero ella ni siquiera se inmutó y en cambio lo miró con ojos intrépidos. ¿No tienes miedo de meterte en problemas si sabes demasiado?, preguntó él con el tono de advertencia mucho más evidente esta vez. Ahora su semblante era del todo diferente al habitual, elegante y gentil, dado que Nina nunca había creído que él fuera tan amable como pretendía serlo. Permaneció imperturbable. Después de todo, eso no sería extraño en absoluto. Es decir, él se había encargado de la familia Song a una edad tan temprana que sería extraño que no fuera un hombre despiadado. De veras quiero saber más sobre Cristina y quiero que ella sea feliz. La chica no estaba diciendo mentiras, pues si el novio de la difunta no tenía nada que ver con su muerte, esperaba que él al menos pudiera darle un último adiós adecuado para que ésta pudiera descansar en paz. Albert miró a Nina de reojo porque sus palabras lo hacían afectado mucho. Mientras observaba sus rasgos, no pudo evitar aceptar que se asemejaba mucho a su amada y observaba desde ese ángulo y la hacía parecerse mucho más. Suele decirse que todos tienen un extraño idéntico en algún lugar del mundo, con lo cual él pensó que era el destino de Nina y Cristina que se hubieran conocido. ¿Es esa una de las razones por las que te agrada esta chica?, le preguntó a la mujer en su cabeza. Incómoda, Nina sintió que Albert estaba viendo a Cristina en ella, pero ella era Nina y nadie más. ¿Qué ves? ¿Acaso tengo algo en la cara?, preguntó con el ceño fruncido. Con eso el chico pareció haber vuelto a la realidad, ¿no? Entonces se dio la vuelta y caminó hacia la sala de estar. Ya que quieres conocer la historia de Cristina y su novio, te diré lo que sé. La esperanza brilló en los ojos de la joven mientras lo seguía apresuradamente. Tan pronto como los dos se sentaron en el sofá, el primero sirvió un vaso de agua tibia para ella antes de comenzar a contar su historia, en la cual no mencionó que el hombre era él y de hecho usó otro nombre. 23 años atrás, la madre de Albert, Ella Tan, estaba embarazada de él cuando descubrió que su esposo Andy Song tenía un amante. No obstante, no hizo una escena cuando se enteró de ello, sino que trató de ignorar la verdad. Aunque
era una hija ilegítima de la familia Tan, Andy la defendía y le agradaba por su belleza. Sin planearlo, la dejó embarazada y el bebé resultó ser un niño, Adrián. La familia Song no era muy grande, por lo que la llegada de un miembro nuevo le produjo una alegría a Andy. Terminó casándose felizmente con ella. A pesar de cómo resultó todo, la mujer no tenía a su familia para respaldarla, cosa que no le dejaba más remedio que hacerse la vista gorda ante la aventura de su marido. Al guardarse todos esos sentimientos negativos, se fue deprimiendo hasta que dio a luz a un niño prematuro. Como consecuencia, Albert tenía solo 8 meses en el vientre de su madre cuando ésta lo trajo al mundo. Ella siguió sufriendo depresión posparto, lo cual hizo desaparecer lentamente la luz de sus ojos y lucía triste siempre. Esto también afectó a su esposo, a quien el aura oscura de su esposa lo alejaba de casa y se iba con otras mujeres todo el día. De vez en cuando él volvía solo para ver cómo estaba Albert, pero le era indiferente a ella. En vista de eso, la mujer se angustió tanto que para que éste se quedara pellizcaba en secreto a su bebé. Como éste lloraba tanto por ello, ponía en pausa sus planes de su padre de salir. Ante el fuerte e incesante llanto del pequeño, Andy terminaba cargándolo con ojos nerviosos y regañaba a Ella. ¿Cómo podés considerarte una madre? Ni siquiera culpas bien a Albert y lo dejas llorar así. Entonces trata de calmar a su hijo. Buen chico, no te pongas así porque preocupas mucho a tu padre. Cariño, no es que no lo cuide, es que tu hijo quiere que lo abraces un poco más, le respondía ella sonriente. Al final el hombre se quedaba en casa para estar con su pequeño. No bien, ella descubrió aquello como un medio para hacer que su esposo se quedara, comenzó a pellizcar los muslos de Albert al punto de desarrollarle hematomas. La verdad era que a ella nunca le había importado el niño y su único interés era que su marido se quedara. Su plan tuvo algo de éxito porque Andy dejó de salir durante mucho tiempo. Sin embargo, eventualmente comenzó a sospechar cuando sintió que su hijo no podía dejar de llorar y tras llamar a un médico para que lo chequeara, descubrió lo que estaba mal. Furioso le dio una bofetada a la mujer y le ordenó que no se acercara a Albert. Acto seguido le entregó el pequeño a la niñera. Se fue de la casa en un ataque de ira y pasado 3 años nunca regresó. Al solo escuchar rumores sobre él, su esposa no podía hacer otra cosa que pensar en amenazar a la niñera para que le devolviera a su bebé y hacerlo llorar todos los días. De esa forma podría llamar a Andy y rogarle que regresara. Aunque tales acciones lo enfurecieron, se sentía lástima por su hijo y en serio quería volver con Lawson, pero su amante no paraba de impedírselo todo el tiempo. ¿Por qué te preocupas tanto por esa mujer? Ya tienes un hijo mayor. ¿Por qué sigues preocupado por el más joven? Si quieres otro, estoy dispuesta a traerlo al mundo para ti. Con eso, la mujer terminaba abalanzándose sobre él y continuaban haciendo el amor, causando que el hombre olvidara poco a poco a Albert. Capítulo 210. Cristina y Albert, segunda parte. Dado que este método no funcionó, ella albergaba un intenso deseo de estrangular a Albert hasta la muerte una y otra vez. Hasta imaginaba cómo le gritaba con voz feroz y afligida mientras sus manos se envolvían alrededor de su pequeña garganta. Todo esto es culpa tuya. Si no fuera por ti, tu padre no me habría engañado.
pero cada vez que estaba a punto de estrangularlo, la niñera se apresuraba a interferir y le arrebataba a su hijo, salvándole así la vida. El estado de aturdimiento en el que se encontraba Ella consistía en que era constantemente bastante profundo. Siempre que Albert estaba a su vista, lo regañaba y lo golpeaba como si fuera su peor enemigo, y cuando la niñera intervenía para protegerlo, ella los golpeaba a ambos. Finalmente se le ocurrió un plan para incriminar a la niñera, acusándola de robo y despedirla, con el objetivo de alejarla de ellos de una vez por todas. Albert tenía menos de 6 meses en ese entonces, y la niñera abrazó al bebé y lloró porque nunca había visto a una madre tratar a su propio hijo de una manera tan cruel y despiadada. El chico era su propia sangre, después de todo. Con la niñera lejos de ellos, no quedaría nadie en la casa para proteger al niño, y no se podía saber cuánto sufrimiento pasaría Albert en el futuro. Inclusive, la misma niñera había sufrido mucho de niña en manos de su madrastra. Esta era una situación que estaba profundamente impresa en su corazón y en su alma, una pesadilla que la perseguía todas las noches sin expresión. Como no quería que Albert experimentara los mismos dolores que ella sufrió en su infancia, se arrodilló ante ella y le suplicó encarecidamente que le permitiera quedarse. Señora Song, no me aleje, por favor. Le pido que me deje cuidar al niño hasta que crezca. No quiero dinero, ni siquiera un centavo. Solo quiero cuidarlo hasta que tenga al menos 5 años. Por favor. Estas súplicas solo terminaron enfureciendo aún más a Ella, y al fin le pidió a alguien que la sacara a la fuerza del lugar. A pesar de haber sido expulsada, la niñera se quedó fuera de la puerta de hierro y siguió tocando, suplicando que le permitieran entrar de nuevo. Quizás el niño había desarrollado un fuerte vínculo con la niñera, ya que era ella quien siempre lo cuidaba, y por esta razón los dos se habían compenetrado mucho el uno con el otro. Tan fuerte era el vínculo que tan pronto como sacaron a la niñera y lo pusieron en brazos de otro sirviente, Albert rompió a llorar. Su llanto continuó hasta que el rubor de su carita cubrió todo su cuerpo y casi se desmayó. El sirviente, que lo tenía entre sus brazos, corrió hacia ella. Señora Song, algo anda mal. Albert ha estado llorando tan fuerte que ahora le cuesta mucho trabajo respirar correctamente. Su madre solo resopló y dijo sin remordimientos: estaría mejor muerto. Ni siquiera puedo mantener a su padre a su lado, así que no es más que un niño inútil. Finalmente Albert detuvo su berrinche y se calmó solo. Como era de esperar, los días que siguieron a la partida de la niñera fueron un verdadero infierno para el niño, porque al no haber nadie que lo defendiera, ella lo golpeaba sin cesar. En una ocasión, después de presenciar tanta crueldad, un sirviente intentó intervenir y señaló que era ilegal infligir violencia a un niño, por lo que ella cambió sus métodos. Comenzó a atacar verbalmente y reprender a su hijo, dejando salir todo su dolor y agravio sobre él. Cuando Albert estaba aprendiendo a hablar, una vez pronunció con su voz dulce: «Mami». «¿A quién llamas mami? No te me acerques, mantente alejado de mí». Ella empujó a Albert al suelo antes de alejarse de él. Desde entonces el pequeño niño no se atrevió a acercarse de nuevo a ella y nunca volvió a llamarla de esa forma. Él era apenas un niño y, como era de esperarse, anhelaba el amor de su madre y siempre estaba ansioso por complacerla, incluso con el más mínimo esfuerzo. No hubo ocasión en la que no fuera rechazado sin piedad alguna. Cuando Albert había crecido un poco y ya tenía 3 años, preguntó de repente a un sirviente: «¿Por qué no he visto a mi padre?».
Como ella estaba cerca, escuchó cada palabra. Luego se llevó a su hijo a un lado y procedió a golpearlo furiosamente. Hay que ver que tienes descaro para preguntar por tu padre. Si no fuera por ti, él se habría vuelto hace mucho tiempo. Si no fuera por ti, nuestra familia aún se mantendría unida. Albert se mordió la lengua incluso mientras lloraba. Sus lágrimas caían como gotas de lluvia, pero se aseguró de que no dejara escapar el más mínimo sonido. Cuando ella terminó de pellizcarle, él se agachó en un oscuro rincón y continuó sollozando en silencio. ¿Por qué lloras? Mamá dijo que es tu culpa que papá esté con otra mujer. Él no nos quiere, por eso no viene a casa. Adrián tenía solo 6 años en aquel momento y carecía de la burbuja moral para distinguir el bien del mal, como cualquier niño de su edad. Simplemente hizo lo que le dijo su madre. Al ver a su hermano llorando en la esquina, no lo consoló, sino que lo regañó tal como lo haría su madre. Esa fue la primera vez que Albert lastimó a alguien. Como reacción inmediata a lo que había dicho su hermano, le golpeó la nariz hasta que sangró y tuvieron que enviarlo al hospital. Después de que Adrián fue dado de alta, comenzó a desarrollar un miedo tan intenso hacia su hermano menor que después de ese incidente nunca volvió a provocarlo. Con esto, Albert finalmente descubrió una manera de protegerse. Solo tenía que intimidar a los demás si él mismo no quería ser intimidado. A partir de ese entonces, Albert fue cambiado gradualmente. Dejó de ser aquel niño tierno y tímido y se convirtió en un pequeño diablillo que aterrorizaba a todos en la familia Song. Una vez escuchó un dicho: nadie vencerá a un hombre sonriente. Albert tomó muy en serio esas palabras y siempre mostraba una sonrisa frente a todos los que le rodeaban, pero torturaba en secreto a todos los que le lastimaban. La vena maliciosa y cruel de Albert solo creció con el paso de los años, pero de alguna manera también desarrolló una especie de norma. Trataba bien a los que eran buenos con él. A los 14 años logró encontrar a la niñera que lo había protegido cuando era apenas un bebé. Al ver que estaba sola y sin hijos, retiró su dinero personal para obsequiarle un apartamento premium. A partir de ese momento también quiso usar su propio dinero para mantenerla. La niñera había estado renuente al principio, pero Albert fue muy insistente y terco. Al final, ella solo aceptó la residencia que él le ofreció y se negó a aceptar su dinero. En lugar de eso, encontró un trabajo en el orfanato y vivió una buena vida. Albert la llamaba tía Lynn y siempre iba a su casa cuando no tenía nada que hacer. Sus visitas la hacían muy feliz, pero a medida que pasaban los días y conocía mejor a Albert, se daba cuenta de que había un lado más oscuro en su corazón. Por supuesto que sabía que era por culpa de su madre y lo difícil que debía haber sido para él crecer a su lado. En vez de culparlo por haberse convertido en un joven así, trató de reeducarlo con la esperanza de revertir su cruel personalidad. Pero Albert ya tenía 14 años en ese entonces y tenía sus propios pensamientos y voluntad. Por lo tanto, ella sabía perfectamente que ya era demasiado tarde para intentar cambiar algo que había estado arraigado profundamente en él durante tanto tiempo. Aún así, se negó a darse por vencida tan fácilmente. Decidió perseverar tratando de perforar su coraza con las enseñanzas del bien todos los días. Albert solo escuchaba con paciencia. Esta era una forma de mostrar el mayor respeto posible por ella. Ni siquiera refutó sus palabras una sola vez. Albert
Si no puedes superar y dejar atrás el pasado, no puedes abrazar el futuro, sin importar que el pasado sea un profundo pozo de oscuridad, sin ni siquiera una pizca de luz. Algún día la luz de la esperanza te alcanzará, pero eso solo sucedería si estás dispuesto a recibirla y cambiar por el sendero de la luz y alejarte de las tinieblas. Albert simplemente sonreía sin decir absolutamente nada. Algunas personas nacían en un abismo y solo tenían dos formas de lidiar con eso. La primera era siendo indiferentes a la situación y la segunda era extender sus manos al vacío. Y cuando eliges extender tus manos al abismo, se fijará en ti y también te alcanzará. De todo esto que su antigua niñera estaba intentando hacer con él, solo habían dos posibles resultados: abandonar el abismo juntos o caer juntos en él. Albert estaba muy consciente de esto y definitivamente no quería arrastrar a la niñera a su oscuridad, así que decidió comportarse correctamente frente a ella y mostrarle solo sus lados buenos. Sin embargo, en lo profundo de su ser, él seguía siendo una persona extremadamente cruel. En una ocasión durante este periodo, una niña en la escuela se burló de Albert por ser el bastardo de una niñera. Al día siguiente le cortaron la lengua a la niña y más nunca pudo hablar. Ella también provenía de una familia rica y prominente, y cuando se enteraron del incidente ocurrido, inmediatamente asumieron que tenía algo que ver con Albert. La familia envió a varios hombres corpulentos a la escuela esa tarde y arrastraron a Albert a un callejón desierto con el objetivo de cortarle la lengua en represalia. Él todavía tenía 14 años, así que no era rival para estos hombres altos y fuertes. En comparación con ellos, se veía tímido e indefenso como un ratón. Mientras veía el peligro acercándosele frente a él, Albert comenzó a pensar que ya estaba perdido. De repente escuchó una voz femenina que le gritó detrás: ¿qué están haciendo? Capítulo 211. Cristina y Albert, tercera parte. Al darse la vuelta, Albert vio a una chica parada en la entrada del callejón, de espaldas a la luz del sol, por lo cual su figura se delineaba con un suave resplandor plateado. Ella era como un ángel sin alas. ¿Acaso es un niño al que están acorralando? Debería darles vergüenza. ¿Por qué no se escogen a alguien de su tamaño? Con una mano apoyada en la cintura, ella señaló a los hombres musculosos que estaban sobre el chico. Su tono había sido tranquilo, aunque asertivo. Uno de los tipos dijo: «Será mejor que te ocupes de tus propios asuntos o te golpearemos junto con él». La joven soltó una carcajada falsa. «¿Golpearme? Ustedes deben estar locos. Y es obvio que no saben quién soy. Mi nombre es Cristina Ye». Ella habló con arrogancia antes de caminar lentamente hacia ellos. En ese momento ella tenía 20 años. El cabello ondulado le caía con suavidad sobre los hombros. Llevaba una falda amarilla de corte A y un top rosa con mangas abombadas. Se veía vivaz y burbujeante, pero elegante al mismo tiempo. Tenía la piel clara, buena figura, y sus delgadas piernas terminaban en un par de zapatos blancos de tacón alto. Al acercarse a los matones y Albert, el último, suspiró aliviado. Ver a esa chica en ese callejón oscuro fue como una chispa de esperanza en un abismo de todo oscuro. «Ven conmigo, muchacho», le dijo ella con una dulce sonrisa. Asombrado y emocionado al mismo tiempo, el chico sintió como si por fin estuviera llegando a un hogar cálido y acogedor,
y saliendo de una noche helada y tormentosa, entonces corrió hacia Cristina, quien asumió que éste debía estar muerto de miedo, así que agarró su mano y lo jaló hacia detrás de ella. No tengas miedo, no creo que esta gente se atreva a hacerme daño, porque si me hacen siquiera algún rasguño, mi hermano los perseguirá y los castigará. Mi sobrino también lo hará, y él acaba de ingresar a la academia de policía este año. Los rufianes se quedaron paralizados. No bien ella mencionó su apellido. Todos en Lexington City conocían las tres familias locales más poderosas, de modo que tan pronto como el jovencito estuvo seguro detrás de Cristina, los hombres murmuraron entre ellos. Sin dudarlo más, se dieron la vuelta y se alejaron corriendo. Ante eso, ella se burló. Idiotas inútiles. Enseguida se dio la vuelta y le dijo con gentileza a Albert: ya se fueron, estás a salvo. Él bajó la cabeza y no dijo una palabra, sino que se quedó mirando la mano que sostenía la suya. Esta era tan acogedora que sintió la calidez subir por su brazo hasta su mejilla. Así debía sentir tocar la luz del sol. Al ver que el chico no respondía y temiendo que todavía no se sintiera seguro, ella continuó: ¿qué pasa? ¿Sigues asustado? ¿Sientes incomodidad o dolor? Permíteme llevarte al hospital. Apenas terminó sus palabras, lo llevó a lo que lo chequearan un médico. A pesar de que él pudo haberse negado, por alguna razón no lo hizo y dejó que Cristina lo llevara de la mano fuera de ese callejón. Por un momento él sintió que esa chica había sido enviada allí para salvarlo. Lo había sacado del abismo negro al que había sido arrojado. Ella le dio esperanza no solo con ese incidente, sino también durante los siguientes años que su vida, guiándolo de la mano. Tras el incidente en el callejón, Albert fue a diario, después de la escuela, a la cafetería que quedaba cruzando la calle de She Group. Cada día, desde que Cristina lo salvó, él velaba en silencio por ella, esperaba que saliera del trabajo y nada más se iba cuando estaba seguro de que ella estaba a salvo en su auto de camino a casa. Pasada una semana, Noah lo descubrió. Un fin de semana que su sobrino fue a recoger a la chica, notó que un par de ojos jóvenes los miraban desde la cafetería y al acercarse a ver qué pasaba con éste, lo reconoció. Albert, ¿qué haces aquí? Ya son las 6 de la tarde. ¿No deberías estar en tu casa? No bien, Cristina vio con quién estaba hablando Noah, se sorprendió. Me quedo aquí a diario para cuidarte y no me voy hasta tener la certeza de que estás a salvo en tu auto, admitió el chico con una sonrisa. Ella estaba un poco aturdida, aunque al mismo tiempo sentía una calidez en su corazón. ¿Me esperas aquí siempre?, preguntó la chica. Le pareció un poco divertido que un joven de 14 o 15 años pasara sus horas extraescolares vigilándola, puesto que quien debería estar haciendo eso por ella era un novio, no un niño. Ella ya estaba al tanto de la situación en su casa, porque había escuchado algunos rumores y no pudo evitar sentirse un poco mal por él. Después de todo, su propio sobrino también provenía de una familia algo miserable. Si quieres verme, ve a buscarme a mi oficina, ¿de acuerdo?, le dijo con una dulce sonrisa como la que una niña le daría a su hermano. Con tal consentimiento, Albert empezó a ir a She Group para verla cada vez que quería. En aquel entonces, Cristina aún no era la CEO, sino la directora del departamento, por lo cual no estaba tan ocupada y tenía un poco más de tiempo libre. Una vez, Albert respondió incorrectamente a su tarea debido
a un descuido y ella lo ayudó a estudiar en su oficina. Habiendo disfrutado todo el tiempo que había estado pasando con ella, el chico comenzó a estropear sus deberes escolares a propósito para tener excusas para verla, y como a ella no le importó, le enseñó con paciencia. Una vez lo golpeó juguetonamente en la cabeza y se burló de él con una sonrisa. ¿Qué estás haciendo? ¿No recuerdas la fórmula de las progresiones geométricas? Parece que la olvidé, pero recuérdamela. Y ya, respondió él con una pizca de picardía en los ojos. Como era de esperar, Cristina sacudió la cabeza y reanudó sus lecciones, aunque no pudo evitar sonreír y burlarse más de él. Cometes errores al responder preguntas muy simples. ¿Cómo podrás heredar la empresa familiar en el futuro? Mira al señor Xi. Yo todavía estaba en la escuela secundaria cuando se graduó de la universidad, y cuando comencé a trabajar para She Group, él ya había llevado a Time Group a un nivel superior. Debería seguir el ejemplo de hombres así. Sintiendo que un frío lo recorría, el joven cuestionó: ¿Él te gusta? Eso la hizo girar la cabeza hacia él y reírse entre dientes. Solo dije que es un buen hombre de negocios. Eso no significa que me guste, chico tonto. Sonriente, lo palmeó suavemente en la cabeza. Él es muy bueno en lo que hace, es poderoso y lo admiro. Eso es todo. De pronto Albert soltó: Ya no soy un niño, tengo 17 años. A esa edad todavía se es joven. Yo cumpliré 23 este año. Eso es vejez, replicó ella, volteando los ojos. El chico bajó la mirada para no mostrar sus emociones, y en ese instante se juró a sí mismo que se convertiría en alguien más poderoso que John. Por la edad de Cristina, su hermano mayor, Howard, comenzó a buscar un novio adecuado para ella entre un grupo de hombres de negocios jóvenes y prometedores, o de las familias ricas e influyentes. Dado que ella no le gustaba ninguna de sus opciones, se peleó con él, así que un día se encerró en su oficina y lloró durante un buen rato. Albert la fue a ver luego de clases y se tropezó con pañuelos de papel usados esparcidos por todas partes, al tiempo que escuchaba suaves sollozos que provenían de debajo del escritorio. En vista de eso se acercó y se agachó para encontrar a la chica sentada allí, con las rodillas contra el pecho, el rostro indefenso bañado en lágrimas y los ojos rojos y un pañuelo empapado. ¿Qué pasó?, le preguntó con el ceño fruncido, el cual había hecho desaparecer su sonrisa habitual y le había llenado los ojos de ira. Una vez que Cristina levantó la cabeza y lo vio, se sintió tan avergonzada que paró de llorar. Era indignante que una mujer adulta actuara como una loca delante de un niño. No me mires, date la vuelta. Si bien su voz era pesada y afectada, decía en serio cada palabra que había pronunciado, de modo que el joven giró tan pronto como la escuchó. ¿Por qué no me dijiste que vendrías hoy? Esto es muy humillante. Con una mirada algo inquieta, ella salió gateando de donde estaba metida y se puso de pie y se sacudió la ropa. Enseguida se acomodó el cuello de la camisa y se secó la cara con el pañuelo que tenía ya húmedo y aseguró: Estoy bien. Albert se volvió para darle otro vistazo, pero le enojaba verla así. ¿Tuviste una pelea con alguien?, le preguntó fríamente. Negando con la cabeza, ella respondió: No, y tras una profunda respiración continuó: Mi hermano me pidió que fuera a una cita a ciegas. Yo no quise porque solo tengo 23 años. No entiendo sus ganas de casarme con un tipo al que ni siquiera conozco. Sin embargo, estoy segura de que todo fue idea de Julie, quien quiere que me case
para poder hundir sus garras en las propiedades de Noah. A fin de cuentas, soy lo único que se interpone en su camino. Al pensar en esa mujer, Cristina se enojó tanto que rompió el pañuelo que sostenía. Ella realmente me cabrea. De hecho, insinúa que nadie querrá casarse conmigo. Poco a poco se dibujó una sonrisa en el rostro de Albert al pensar en lo linda que se veía Cristina cuando estaba enojada. De pronto giró hacia la puerta del sol que se veía a través de la ventana y se puso a recordar el día en que ella lo salvó de esos matones en el callejón. Él no lo sabía entonces, pero esa chica había plantado una semilla de amor en su corazón en el instante en que lo tomó de la mano. A veces enamorarse a primera vista era lo más mortal. Yo quiero casarme contigo. Capítulo 212. Cristina y Albert, cuarta parte. Cristina no podía creer lo que oía. El chico de 17 años que tenía enfrente acababa de decirle que quería casarse con ella. Negó con la cabeza y trató de recordar el momento en que él quizás podría haberse dado una idea equivocada. No podía estar con alguien que era 6 años menor. Era una idea terrible. A partir de aquel día comenzó a evitar a Albert. No podía dejar que albergara pensamientos poco realistas, así que al cabo de un tiempo decidió irse a estudiar al extranjero y ya no regresó hasta 3 años después. Durante esos 3 años, Albert no interfirió para nada en su vida. En lugar de ello, siguió trabajando duro y como resultado pudo hacerse del control del grupo Song, y todo ello mientras esperaba en silencio a que ella regresara. La vida de Cristina en el extranjero también había sido muy tranquila, pero de vez en cuando pensaba en Noah y en Albert. Los echaba de menos, igual que una hermana extraña a sus hermanos. A lo largo de esos 3 años, tuvo un amigo por correspondencia llamado George, que era estudiante de la Universidad L. Habían contactado por correo electrónico y mantuvieron muy buenas conversaciones. Ella compartió con él algunas de las experiencias de su vida en el extranjero y él a su vez también le contaba todo lo que sucedía en Lexington City. Hablaban de muchas cosas, pero ella evitaba deliberadamente todo lo relacionado con la familia Song, Shi y Ye. De todas formas, los correos de George se habían centrado en cosas bastante triviales como lo que estaba comiendo o el lugar en el que vivía, y de vez en cuando le preguntaba por su vida amorosa, que era prácticamente inexistente. No tenía tiempo para preocuparse por las relaciones porque lo único en lo que deseaba concentrarse era en cómo mejorar sus habilidades comerciales y convertirse en CEO del Grupo Y. Mientras Cristina estudiaba en el extranjero, Julie logró colarse en la junta directiva del Grupo y en cuanto ésta se enteró, inmediatamente hizo las maletas y regresó a casa. Aunque todavía le quedaba un año para terminar sus estudios, en aquel momento Cristina tenía 26 años y Albert 20. Cuando regresó al Grupo Y, consiguió ganar una licitación y logró resultados asombrosos en varios proyectos nuevos, y de esa manera se ganó el favor de la junta directiva, que la designó por unanimidad como nueva directora ejecutiva del Grupo Y. Casi a la vez que ella se convertía en la directora ejecutiva del Grupo Y, se conocía la noticia de que Albert asumía el control del Grupo Song. Todo el mundo dentro de los círculos empresariales se decía en elogios hacia él, ya que bajo su supervisión los negocios de la familia Song estaban floreciendo. Cristina miró a Albert con nuevos ojos. Dado que ambos estaban en el mismo círculo empresarial y tenían altos cargos, era inevitable que se encontrasen. Así
La primera vez que coincidieron después de aquellos 3 años fue en una fiesta organizada por la familia Song. Había pocas mujeres que se ocupaban el cargo de directora ejecutiva dentro del círculo empresarial, pero dadas sus destacadas credenciales y su fascinante belleza, Cristina se ganó el favor de muchos. Sin embargo, por otro lado también atraía atenciones no deseadas, especialmente las de los hombres ricos y borrachos que acudían a esas fiestas. De hecho, uno de ellos levantó su copa hacia ella y balbuceó con toda confianza: Señorita Ye, he escuchado hace poco que necesita un socio para un proyecto. Nuestra empresa cumple con todos los requisitos, así que si te emborrachas y lo celebras conmigo esta noche, firmaremos el contrato de inmediato. Cristina miró de reojo a aquel hombre medio borracho y tuvo la certeza de que únicamente quería aprovecharse de ella. ¿Cómo iba a permitir que una persona como esa tuviera éxito? Bajó la barbilla y cortésmente se negó. Lo siento, ya encontramos un socio. ¿Cómo? ¿Ya encontraste un socio? ¿Quién podría ser más adecuado para ello que nuestra empresa? No digas tonterías, señorita Ye. Como no empieces a tomar decisiones inteligentes, el grupo Y acabará destruido a manos de una mujer, exclamó aquel hombre, cargando sus palabras de sarcasmo mientras sus ojos brillaban codiciosos. Extendió la mano y estuvo a punto de poner su brazo alrededor de la cintura de Cristina, pero de repente Albert apareció detrás de ella, la agarró por la muñeca y la arrastró detrás de él, como había hecho ella en aquel callejón hacía años. Parece que hemos mostrado el mismo interés en el nuevo proyecto del grupo Y, señor Su, pero desafortunadamente ya cerré el trato con la señorita Y. Cuando el señor Su vio que era Albert Song, quien acababa de alejar a Cristina, se puso sobrio de repente. Sabía que al joven le había ido bien en los negocios últimamente y disfrutaba de una posición de absoluto poder, así que admitiendo la derrota, simplemente sonrió y actuó de acuerdo con la circunstancia. Bueno, felicidades. Esta es la primera vez que las familias Song y Ye cooperan, ¿no? Sí, señor Su, pero espero sinceramente poder hacer tratos con usted en el futuro, respondió Albert con educación, sonriendo. Nadie bofeteaba a un hombre sonriente. Ya veremos, señor Song, ya veremos, murmuró a medias el señor Su y luego se dio la vuelta y se marchó. Después de que el señor Su se marchara, Albert se dio la vuelta y miró a Cristina, que se encontraba detrás de él. La sonrisa en su rostro se hizo profunda y llegó al fondo de su corazón. ¿Tienes el pelo largo? Ella pensaba que él diría algo como ¿cuánto tiempo sin vernos? Y luego intentaría retomarlo donde lo dejaron. Por eso se quedó muy sorprendida por el comentario sobre su pelo. De hecho, era cierto, su cabello era mucho más largo. No se lo había cortado en 3 años. Tú has crecido. Incluso los zapatos de tacón alto, ella solo le llegaba hasta los hombros. Hacía 3 años tenían la misma altura y en tan poco tiempo él había crecido mucho más que ella. Tenía el pelo castaño, la sonrisa amable y llevaba un traje elegante. Su juventud parecía llamar a voces a todo el mundo dentro de aquella habitación llena de viejos hombres y mujeres de negocios. Sin embargo, también tenía un aspecto estable y fiable. Albert inclinó la cabeza y dijo con una sonrisa: He crecido mucho en estos últimos 3 años. Ahora parezco mucho mayor, ¿no? Cristina no respondió, simplemente parpadeó. Él no quería asustarla, tenía miedo de que volviera a huir
si continuaba donde lo dejaron hace 3 años, así que solo sonrió y le habló de cosas normales. Los dos charlaron un rato, pero luego alguien llamó a Albert y ella vio como un grupo de mujeres prácticamente lo engullía como si él fuera un maremoto. Era obvio que Albert hacía todo lo posible para mantenerse alejado de ellas. Al mirarle desde la distancia no pudo evitar sentirse un poco incómoda. Sí, ahora pareces mucho mayor, chico tonto, murmuró para sí misma. Finalmente ella se aburrió de la fiesta y decidió irse a casa temprano. Su residencia de entonces estaba en el número 4 de la calle West Forest. En el año y medio que siguió como nueva directora ejecutiva, Cristina se encontró con muchas dificultades, pero cada vez que se enfrentaba a un problema que no podía resolver, acudía a Albert en busca de ayuda y orientación. 1, 2, 3, 4 veces. Al final perdió la cuenta. Ella solía enseñarle a resolver los problemas de matemáticas y ahora era él quien le enseñaba y ayudaba con los negocios. Necesitaba su ayuda. Durante los últimos 6 meses que habían trabajado juntos, Albert se había mantenido a una distancia prudencial respecto a ella y nunca mencionó nada sobre amarla o querer casarse con ella. Sin embargo, asistía a todas las cenas a las que ella iba y bebía cada copa de vino que estaba destinada a ella. Con eso Cristina simplemente asumió que Albert podía aguantar muy bien el alcohol, aunque a decir verdad su tolerancia al alcohol no era tan alta. Pensaba que si se bebía sus bebidas, ella se emborracharía y eso era algo que él nunca permitiría. Preferiría beber por ella y mantenerse a salvo que dejar que se intoxicara y provocar todo tipo de problemas con hombres que eran arrogantes y además estaban al acecho y pensaban que tenían derechos sobre todas las mujeres. Además, ya tenían un método en marcha. Cuando sentía que había bebido demasiado, simplemente iba al baño, vomitaba, recuperaba la sobriedad y luego lo volvía a hacer, y su sistema funcionaba. Una noche Cristina se percató de su repentina desaparición y fue a buscarlo. Lo encontró inclinado sobre el lavabo del baño de hombres vomitando. Cuando levantó la cabeza, todo su rostro tenía un aspecto mortalmente pálido. Ella sintió que el fondo de sus ojos comenzaba a esconderse. Ella sintió que cuando salió del baño, la vio llorando tranquilamente, e inmediatamente el cansancio desapareció de su rostro y se acercó a ella. Sin embargo, cada paso que daba parecía haberla que la hacía sollozar aún más. Ella simplemente levantó la cabeza y lo miró con los ojos inundados de culpabilidad. Pero él sonrió débilmente y dijo: «Por favor, no llores. Estoy perfectamente». Ella negaba con la cabeza. Sus ojos llorosos le impidían ver con claridad el rostro exhaustado de Albert. Sabía lo que estaba pasando. Podría haber hecho que se detuviera, pero no lo había hecho, y verlo vomitar en el baño en ese momento la había golpeado durante mucho tiempo en su corazón. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás siendo tan bueno conmigo? Las lágrimas de Cristina eran como cuchillos que se clavaban en el corazón de Albert. De hecho, creía que jamás había experimentado nada más doloroso que ver llorar al amor de su vida. «Porque te amo», suspiró finalmente. Decirlo en voz alta hizo que se sintiera realmente bien. Aquellas palabras habían sido un peso insufrible durante mucho tiempo. Deseaba que todas sus fuerzas rodearla con sus brazos y abrazarla, pero al mismo tiempo
Estaba aterrorizado al pensar que ella podía darse la vuelta y alejarse como lo había hecho hacía 3 años. Nunca había abrazado a ninguna mujer y ninguna mujer lo había abrazado jamás, pero esta vez decidió que intentaría abrazar a Cristina. Se acercó, le rodeó el hombro con sus brazos y la apretó contra su pecho. No la abrazó con demasiada fuerza por miedo a hacerle daño, pero por otro lado, tenía que ella se escabullera si no la sujetaba lo suficiente. Entonces acercó los labios a su oído y susurró: Siempre te he amado.